Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. De saber que nuevamente nos acompañan en nuestro curso de los milagros de Jesús, en esta ocasión el capítulo 6, en el que vamos a estudiar, vamos a leer, analizar, vamos a orar con un milagro enorme que realizó Jesús: la multiplicación de los panes y los peces. Más correctamente dicho sería la multiplicación de los panes y los pescados, porque peces pues cuando están aún en el agua vivos. Pero este signo lleva muchísimo mensaje, enseñanza, mucha profundidad teológica que encontramos en este signo de poder que realizó Jesús. Muchos se han preguntado cuál es el milagro más grande que realiza, y la mayoría de las personas, ni sin pensarlo, dicen la resurrección de Lázaro, que en su momento también la estudiaremos. Pero este acto de poder que llevó a cabo Jesús, en la que multiplica de lo poco y prospera de lo poco y alimenta con poco a muchos, es una gran enseñanza, un gran mensaje, una gran muestra de quién era Él. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos nuestro primer capítulo, yo señalé que el Evangelio, en sus 4 versiones distintas, narran sumando un aproximado de 34 signos o actos de poder, con sus consideraciones especiales, y una de ellas precisamente fue en relación a este milagro de la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, como podemos ver en la lámina que vamos a proyectar, que existe una primera multiplicación de los panes según el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, versículo 34 a 44. Después, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 14, versículos 15 al 23. Luego lo encontramos en Lucas, capítulo 9, versículos 12 a 27. Y por último, el Evangelio de Juan, en su capítulo 6, versículo 1 al 15. Vamos a hacer notar que entonces este milagro, en una primera multiplicación de los panes, porque así le llaman, primera multiplicación de los panes, lo llama Marco y Mateo, mientras que Lucas y Juan nada más lo llaman multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque Marco y Mateo refieren una segunda multiplicación de los panes. Lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10, y Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. Ya, de todas formas, hagamos obvio lo evidente. Este es el único milagro que narran los 4 evangelistas. Los 3 sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y por otro lado también Juan, con su especial forma de narración, con un sentido, con un colorido profundo y teológico. Entonces, con esa observación
de que dos evangelistas, que son Marco y Mateo, nos refieren a una segunda multiplicación de los panes, y con el cuestionamiento que siempre se ha hecho de que si en realidad se dio esa segunda multiplicación de los panes o es la misma narración, eso no se ha podido aclarar del todo. Es que vamos a iniciar nuestro análisis de este milagro. Tendremos que empezar diciendo que este acto de poder que realiza Jesús nos recuerda aquel milagro también que realiza a cabo Eliseo, que fue un gran dramaturgo. Eliseo, en Segunda de Reyes, capítulo 4, 42 a 44, vamos a darle lectura, encontramos que también se da una multiplicación de alimentos. Vamos a leer, y dice, libro Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Doy lectura. Un hombre de Baal, salista, llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo, dáselo a la gente y que coma. Su servidor replicó, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Eliseo dijo, dáselo a la gente que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, comieron y dejaron todavía sobras, conforme a la palabra de Yahvé. Entonces aquí nosotros podemos ver que en la antigua alianza también encontramos la multiplicación del alimento. De lo poco que hay, Dios lo prospera, lo hace mucho. Con lo poco que hay, puesto en amor al servicio de Dios, es que de lo poco se prospera, se crece, se multiplica. Luego entonces, ¿dónde se da esta multiplicación de los panes? El lugar es un tanto impreciso. Nosotros vamos a poder ver que Marcos nos dice que ocurre al noreste del Tiberíades, del lago Tiberiados, o en la escritura, en la Biblia, lo encontramos señalado como el mar de Galilea, que no es un mar, más correctamente, como ya he señalado, es un lago y se llama Tiberíades. Lucas refiere que es en Betsaida, y algunos peregrinos antiguos señalaban que había sido a 2 kilómetros de Cafarnaúm. Pasemos a ver un mapa que tengo aquí preparado. Podemos ver en pantalla dos mapas. El que viene a color, a más colores, pues es prácticamente Palestina en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ahí aparece el mar Mediterráneo. Y tenemos también lo que era Palestina, lo que en un momento dado también fue Canaán, ¿verdad? Palestina ya en tiempos de Jesús. Y entonces este mismo mapa después ya lo vemos aumentado, donde aparece ahí Galilea, que fue en Galilea, en la región de Galilea, que es parte de lo que es Palestina en tiempos de Jesús. Vemos que es el lugar en donde Jesús llevó a cabo gran parte de su proclamación del reino de Dios, y llevó a cabo también actos de poder, o los signos como los llama Juan. Y así, si nosotros observamos este aumento de la zona de Galilea, vamos a encontrar que está Cafarnaúm, y a orillas del mar de Galilea, mejor llamado lago Tiberíades, y del otro lado de este lago encontramos Betsaida. Entonces, Lucas nos refiere que esto ocurre en Betsaida, y sin embargo algunos peregrinos de aquella época manejaron, y por un tiempo se informó, se decía que esta multiplicación de los panes había ocurrido a 2 kilómetros de Cafarnaúm. Esto quiere decir
que o fue una sola multiplicación de los panes, o una se dio en Cafarnaúm y la otra se pudo haber dado en Betsaida. Así entonces, nosotros debemos entender que cuando se da esta multiplicación de los panes, Jesús estaba en el clímax, en el punto máximo de su proclamación del reino de Dios. Él había empezado su proclamación en el año 27 de nuestra era, ¿sí? O de la nueva era. En el año 27, sin conocer exactamente el mes ni el día, Jesús empieza su proclamación del reino de Dios, con la palabra y con actos de poder. En el año 27, para que en el año 30, o sea, 3 años después, Jesús nos dice: todo está consumado, termina su ministerio, muere en la cruz para después resucitar, glorificarse, exaltarse a la derecha del Padre. Efectivamente, la gran obra de nuestro Señor Jesucristo dentro del plan salvífico de Dios estaba consumada con esto. Y así encontramos que Jesús, en ese año en el que ocurre la multiplicación de los panes, es precisamente un año antes de que muera, en el año 29 de nuestra era. En el año 29, más o menos a mediados del mes de Nisan, que es el primer mes del año judío. Nosotros sabemos que el calendario judío es diferente al de nosotros, el día judío, el horario es diferente. Para ellos el día empieza a las 6 de la tarde y termina al día siguiente a las 5:59 de la tarde. Entonces, aquí estamos un año antes de la muerte de Jesús, cuando realiza este acto de poder de la multiplicación de los peces y los pescados. También debemos señalar que en una multiplicación, en la primera multiplicación, se señala que son 5 panes y 2 pececillos o 2 peces. Sí, y en la narración que hacen Marcos y Mateo, nos refieren la segunda multiplicación de los panes y hablan ellos de unos pececillos, no refieren exactamente cuántos, y señalan que son 7 panes. Entonces ahí está cambiando un poquito esta narración en relación a la primera. Entonces, con estas observaciones podemos avanzar en nuestro análisis de este acto de poder que realiza. Él está en la cumbre de su proclamación del reino de Dios. Es conocido en toda Galilea. La gente lo busca, lo sigue, saben de los actos de poder que ha llevado a cabo. La gente lo busca para lograr sanación, la gente lo busca porque lo reconoce, empieza a haber ese cuestionamiento de que Él es el Mesías. La creencia se empieza a fijar de manera clara y fuertemente en el pensamiento del pueblo judío que Él es el Mesías. Entonces está en su clímax, está en el momento más elevado de la proclamación del reino de Dios. ¿Y qué había pasado un día antes o unos días antes? Y esto es en relación a los apóstoles. Bueno, días antes de la multiplicación de los panes y los peces, nuestro Señor Jesucristo había enviado a sus apóstoles, que ya para entonces, ¿sí?, en el año 29, ya había elegido a sus apóstoles. Primero, incluso los mismos apóstoles fueron llamados por Él como discípulos, para que después, como tanto lo he señalado, después de orar toda la noche, de estar en conversación con Dios, de llevar a cabo reflexión, pensamiento, se levanta al día siguiente o termina su oración y llama a sus 12 apóstoles para elegirlos, hacerles saber que ellos son los enviados.
Eso quiere decir apóstol. Un apóstol es un enviado, ¿sí? Diferente a lo que es un ángel. Un ángel es un mensajero, ¿sí? Entonces, ángel, mensajero, apóstol, enviado. Enviado. Entonces, ¿qué había pasado? Ya los había elegido como apóstoles, como enviados, y en atención a eso, los había enviado a diferentes poblados y regiones de la Galilea a proclamar el reino de Dios. Y les había, ¿verdad?, enviado, dándoles al mismo tiempo ese Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder obrar también ellos actos de poder. O más bien, debo de corregir aquí, para poder llevar a cabo milagros, ¿sí? Actuar como taumaturgos, que es diferente a la persona de Jesús en la que realiza un acto de poder porque lo tiene, ¿sí? En este caso, Jesús manda a sus apóstoles, ¿sí?, son enviados a realizar milagros como grandes taumaturgos y a proclamar el reino de Dios. Vamos a darle lectura para que vean ustedes cómo es que ocurre esto. Y esto lo encontramos en Marcos 6, capítulo 7 a versículo 7, 7 a 13. Vamos a darle lectura. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando y llama a los 12 apóstoles y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis dos túnicas. Y les dijo: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de ahí, sacudiendo el polvo de la planta de los pies, en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los apóstoles, que son enviados, eso quiere decir apóstol, enviado, habían regresado de esta misión. Venían muy contentos, venían sorprendidos, venían satisfechos. Esto había causado más convicción en todas las personas que escuchaban hablar de Jesús, lo que había hecho él, lo que había realizado y lo que habían logrado realizar también estos apóstoles. Entonces están en un momento de verdad en la que está creciendo los seguidores, los discípulos que quieren conocer y aprender de ellos. Entonces están en este momento cuando ellos obviamente van regresando de esta misión, vienen extenuados, vienen cansados, ¿sí? La gente no les daba ya un momento de descanso, traían agotamiento. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice: apártense, vámonos a un lugar solitario para que descansen. Y entonces ellos se van a un lugar solitario. Es lo que les digo, no se refiere exactamente a qué lugar apartado o solitario se van. Entiéndase, este lugar era un lugar en despoblado, no era un pueblo, no era un lugar que tuviera cerca una población, pero tampoco era desértico o inhóspito o que no hubiera un lugar agradable para descansar, porque ese era el objeto, que pudieran descansar ellos. Entonces se van a un lugar en donde había un buen pasto o buena hierba para descansar. Ahora bien, vamos a ver la lámina que tengo preparado para ilustrar lo que a continuación quiero explicar.
Y la pregunta es, ¿cómo se muestra Jesús en ese momento? ¿Sí? En el que están cansados, están buscando un lugar de reposo, un lugar solitario, y resulta que la gente se da cuenta que son ellos, que están ahí, toman una barca, los apóstoles y Jesús toman una barca, y sin embargo la gente los ve y lo van siguiendo, ¿verdad? Por donde va la barca, ellos por la orilla. Recordemos que pudo haber sido cerca de Cafarnaúm o de Betsaida. Entonces la gente por la orilla de este lago va igual siguiéndolos. Conclusión, llegan primero. Cuando Jesús baja de la barca y sus apóstoles, la gente ya está ahí. Las personas ya están ahí esperándolo, lo buscan, lo quieren escuchar, quieren aprender de él. Entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús cuando ve esto? Bueno, vamos a podernos dar cuenta con la lectura que a continuación vamos a ver de estas citas bíblicas, que Jesús se muestra, vemos la lámina, Jesús se muestra como maestro, porque se pone a enseñarles, a proclamar el reino de Dios, está predicando el reino de Dios. Pero también, además de que se muestra como maestro que les enseña, sana enfermos. Los que habían llegado a ese lugar enfermos, con algún mal, alguna situación de salud que tuvieran, Jesús se muestra como sanador de los enfermos. Pero también nos vamos a dar cuenta que se quedan con él largo tiempo. No se dice en los evangelios cuánto tiempo, pero sí se expresa que ya estaba cayendo la tarde, iba a concluir el día, estaba por oscurecer. Era un lugar, repito, no inhóspito, no desértico, pero pues no había un poblado cercano o muy cercano, más bien era un lugar donde había hierba o tal vez pastos para poder descansar. Entonces empieza a caer el día o empieza a terminar el día y sus apóstoles se inquietan y le dicen a Jesús, ya se está terminando el día y retíralos. En otro de las versiones de los en un evangelista encontramos que se refiere incluso que Jesús dice que siente preocupación por las personas que están ahí, porque dice que ya llevan días ahí escuchándolo y que tiene temor de que no han comido, vayan a desmayar, se vayan a poner mal. Entonces vemos aquí que Jesús se muestra compasivo, que se preocupa por los que le siguen, por los que están ahí, por lo que le están buscando, queriendo escucharlo, aprender de él, seguir su palabra, ser sus seguidores o sus discípulos. Encontramos entonces con esta actitud de Jesús compasiva, de preocupación por las personas, que Él es el buen pastor. Y aquí utilizamos esta frase de el buen pastor. ¿Por qué? Bueno, porque el relato de este milagro o acto de poder evoca a Ezequiel en su capítulo 34, versículo 2 a 6, que le voy a dar lectura. Aquí lo tenemos ya. Ezequiel, ¿sí? Capítulo 34, versículo 2 al 6. Doy lectura. Dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Dirás a los pastores: así dice Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan solo a sí mismos. ¿No deben los pastores apacientar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a las que estaban heridas, ni habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida.
sino que las habéis dominado con violencia y con dureza. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas, mi rebaño anda errante. Por todos los montes y altos collados, mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. ¿Qué está haciendo aquí estas citas del capítulo 34 de Ezequiel? Habla de la mala guía de los guías espirituales, ¿sí? de los falsos profetas, de los sacerdotes que no cumplen con esa misión que tienen de guiar, de dar luz, de apacentar al pueblo de Dios. A eso se refiere esta cita que acabamos de leer de Ezequiel. Pero no solamente podemos evocar a Ezequiel. Vamos a ver qué nos dice Zacarías en su capítulo 9, 16. Zacarías en su capítulo 9, 16 dice: aquel día, anunciando al esperado Mesías, y dice: aquel día los salvará Yahvé Dios, los pastoreará como un rebaño, serán como piedras de diadema, refulgentes en la tierra. ¡Qué prosperidad y hermosura! El trigo hará crecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Esto nos dice Zacarías. Ahora bien, veamos el Salmo 23. El Salmo 23, ¿de qué nos habla? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes campos me hará descansar. Y vamos a ver cómo en la multiplicación de los panes lo que pide Jesús es que se recuesten sobre el pasto, sobre la hierba, que descansen y que se agrupen con orden en grupos de 100 o de 50 personas. Yo recomendaría aquí, para entender este pasaje bíblico, en la parte en la que de alguna manera evoca a la escritura, a sus midrash o paralelos, yo invitaría a que le dieran lectura precisamente al curso de los Salmos, no lectura, que escucharan ustedes, pueden teclear, ya saben, Parroquia de Nuestra Señora del Camino, cursos Los Salmos, es el salmo anterior que acabamos de concluir, y en este curso de los Salmos, en su capítulo 15, estamos analizando el Salmo 23, y precisamente en el Salmo 23 es donde hacemos el Midrash, en donde encontramos la multiplicación de los panes que ahora estamos estudiando. Y también el Salmo 78, que lo encontramos en el capítulo 6. Entonces yo les recomendaría que le dieran una escuchadita a estos dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 15 del curso de los Salmos, en donde vamos a ver que hablamos de la multiplicación de los panes y hablamos del maná, que era el pan, ¿verdad? En el Salmo 78, que es una historia o parte de la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, en donde encontramos que por años Dios alimentó a su pueblo en el desierto con el maná. Esto lo explicamos y bueno, queda perfecto para poder tener una idea mejor, una comprensión mejor de lo que significó ya en tiempos de Jesús este acto de poder de la multiplicación de los panes y los pescados. Bueno, avanzando entonces, ya vemos aquí cómo es que se muestra Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere enseñar con este acto de poder? Bueno, nosotros sabemos que en el capítulo 6, versículo 5 de Juan, Jesús dice a sus apóstoles que den de comer. ¿Sí? O sea, aquí estamos.
ubiquémonos en el momento. Están en un lugar lejano de una población, han pasado largo tiempo ahí, posiblemente días, como refiere alguno de los evangelios. Jesús se preocupa porque llevan días posiblemente sin comer, o si no es así, si nada más fue de un día, bueno, es tarde, no han comido. Jesús se muestra preocupado, compasivo con la gente que está ahí. Entonces les pide a sus apóstoles que les den de comer, denles de comer. Y bueno, las reacciones, ¿verdad?, de los apóstoles son: ¿cómo vamos a darles de comer? ¿No? ¿Cómo? Incluso se refiere en uno de los evangelios, ahorita vamos a ver que dice: oye, ni con 200 denarios podríamos nosotros dar de comer a todas estas personas que están reunidas aquí. Vamos a ver cómo al final se refiere que eran, en la primera multiplicación de los panes, eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Entonces fueron muchas más. Entonces era: ¿de dónde vamos a sacar para poder comprar pan para darles de comer? Y se refiere que ni 200 denarios alcanzarían. ¿Qué era un denario? Un denario era el equivalente al un día de salario de un jornalero o de un agricultor. Era lo que ganaba. Por un día de trabajo ganaba un denario. O sea, con 200 días de trabajo no se iba a poder pagar comprar pan para alimentar a todos los que estaban ahí reunidos. Por otro lado, ¿dónde se conseguía tanto pan también? O sea, por un lado, ¿de dónde se sacaba el dinero? Y luego, si se contara con el dinero, ¿dónde comprar en ese momento tantísimo pan? Por un lado. Por otro lado, vemos que Jesús, Helios, de manera repetida dice: denles de comer, denles de comer. Y se sorprenden. No entienden cómo es que se pueda dar de comer a todas las personas que están ahí. Y él pregunta: ¿cuánto pan hay? Y encontramos que Felipe le dice: un niño trae 5 panes y 2 peces. Y se los presenta. Bueno, ¿qué sucede después de esto? Al final, a Dios, a Jesús, le hacen llegar lo que se encuentra en ese momento, que se refiere que lo trae a un niño: 5 panes, 2 peces. ¿Qué hace Jesús? Bueno, en primer lugar, va a mostrar que con lo poco Dios hace mucho. Va a mostrar que con lo poco Dios puede satisfacer. Va a mostrar que con lo poco resulta suficiente. Va a mostrar que con lo poco que tengamos, si lo ponemos al servicio de Dios, se va a prosperar, por poco que sea. Él lo multiplica, Él lo prospera, Él lo hace suficiente. Segundo, después de esto, cuando recibe los panes, observamos a Jesús que alza la mirada al cielo, mira al cielo, en oración. Es una oración en acción de gracias. Está dando las gracias. ¿Por qué? Porque van a comer, porque van a alimentarse. Tercero, partió el pan. Este es un acto, un signo muy especial. No solamente tomó el pan, dio las gracias y a repartir. No, tomó el pan y lo partió. ¿Sí? Esto nosotros podemos ver que es un signo de acción salvífica. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toma el pan y lo parte, en la multiplicación de los panes, vemos... Discúlpenme, pues tengo mascotitas y estoy grabando en casa. Perdón. Cuando toma el pan y lo parte, esto lo hace en la multiplicación de los panes, y vemos que lo vuelve a hacer en el cenáculo.
En el cenáculo, cuando está celebrando la cena pascual con sus 12 apóstoles, podemos leer en el Evangelio que dice, terminada la cena, tomó el pan y lo partió. Quiere decir que tanto en la multiplicación de los panes como en la cena pascual del cenáculo, la última cena, parte el pan. Esto en señal de que si el pan es su cuerpo y lo parte, está mostrando su pasión, el dolor, el sacrificio que va a tener que sufrir, ¿verdad? Esa flagelación, esa coronación de espinas, el cargar el madero hasta el Gólgota o Monte Calvario, el ser clavado y levantado en una cruz. Es una manera de expresar que Él, su cuerpo, va a ser molido, lastimado. Por eso parte el pan. ¿Sí? Esto, repito, nosotros vemos la acción de partir el pan, lo podemos ver en la lámina que estamos viendo, es como signo de su acción salvífica, mediante su pasión, su muerte y su resurrección. Y no podemos, desde luego, pasar por alto la glorificación y la exaltación. Luego entonces, no termina ahí la enseñanza. Vamos a ver cómo Jesús pidió a sus apóstoles, después de que parte el pan, pide que lo repartan. ¿Quiénes? Ellos. Ellos, los apóstoles, son los que reparten el pan. Segundo, terminaron de comer y le pide nuevamente a sus apóstoles que recojan los sobrantes para que no se pierda nada. ¿Y qué pasó? Los apóstoles, después de que reparten el pan y que todos comen, que ya no hay hambre, empiezan a juntar, a recoger, a levantar el sobrante. Y Jesús lo dice bien claro, para que no se pierda nada. Esto obviamente hace alusión a lo que es la Eucaristía. ¿Sí? El partir el pan, el repartirlo y después levantar para que no se pierda nada, es esa guarda, ese cuidado que tenemos que tener para la Eucaristía. ¿Sí? El pan ya consagrado, en donde sabemos que está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, por eso manda que levanten para que no se pierda nada. Y resulta que de los sobrantes reúnen 12 canastos. 12 canastos de pan que sobró, porque fue suficiente, porque sació el hambre, porque no hizo falta, porque hizo de lo poco mucho. Y así entonces, esto es un mensaje muy especial para los apóstoles. ¿Por qué? Porque para los apóstoles esto fue un signo que les mostraría su futura misión. Lo estamos viendo en pantalla. ¿Y cuál iba a ser esta futura misión? Debían atender al necesitado con amor y con compasión. ¿Sí? Esto ocurriría obviamente una vez que Jesús ya muerto, resucitado, sube al cielo para glorificarse, exaltarse a la derecha del Padre. Nosotros sabemos que después, un 28 de mayo, que esta fecha es movible, la fecha de Pentecostés como la Semana Santa es movible. En aquel año en el que ocurre esto, el 28 de mayo es cuando en la fiesta de Pentecostés Jesucristo, ¿verdad?, derrama el Espíritu Santo sobre sus apóstoles, aquella gran promesa del Padre, derramar el Espíritu sobre los corazones. Y entonces, es a partir de entonces que los apóstoles empiezan a entender que ellos tienen que atender al necesitado con amor y con compasión. Veamos la lámina. Debían llevar el Evangelio a todo el mundo. Mateo
perdón, en su capítulo 28, versículo 18, nos dice: me ha sido dado todo el poder del cielo y de la tierra. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todo lo que les he enseñado hasta los confines de la tierra, o sea, a todo el mundo. Entonces los apóstoles entienden que debían llevar el Evangelio a todo el mundo. Y por último, importantísimo, con esta acción que acababa de llevar a cabo Jesús, esa multiplicación de los panes, ese partirlo en dos, ese pedir que lo repartan, ese pedir que recojan los sobrantes, los apóstoles entienden que debían proporcionar ellos el alimento de vida, o sea, la Eucaristía. Más cuando claramente en el cenáculo, en la última cena, él dijo, ¿verdad? En uno de los evangelios lo refiere: hagan esto en conmemoración mía o en recuerdo mío. Es cuando entienden los apóstoles que ellos deben de continuar practicando, ¿verdad?, esta Eucaristía que en las Escrituras la encontramos con el nombre de la fracción del pan, o la fracción del pan, o la partición del pan, que ahora nosotros le llamamos Eucaristía. En todo esto podremos ya entonces señalar la cumbre, el culmen de este momento, de este signo o acto de poder. ¿Y esto qué es? Bueno, 5,000 hombres, ya lo había yo dicho, en la primera multiplicación de los panes, 5,000 hombres comieron y se saciaron. Quedaron satisfechos, no hubo hambre, no sintieron necesidad. Vuelvo a repetir, con lo poco Jesús multiplica, hace suficiente, prospera, hace crecer. Y así encontramos, y estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Esto que sí que fueron mucho más. Y así entonces vamos a ver que Él, Jesús, es el pan de vida. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, vámonos a dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58. ¿Y qué nos dice? Doy lectura. Dice, Evangelio de Juan, capítulo 51. No es cierto, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, con esto cierra, ¿verdad? Pues la interpretación, el estudio de este gran signo de poder, la multiplicación de los panes y los pescados. Jesús es el pan de vida. Bien, vamos a pasar ahora no, se me está pasando un pequeño detalle. Nosotros vemos entonces que el pan es llevado ya ahora a la liturgia, en la Eucaristía, ¿verdad? La encontramos ahí, la presencia del pan. Y el vino, ¿por qué? Porque el vino en la antigua alianza, incluso en los evangelios, nosotros sabemos que el vino, si bien es cierto, era signo de fiesta, también representaba la sangre.
Entonces es por eso que en la Eucaristía encontramos el vino y el pan. El vino como signo de sacrificio de la muerte que tuvo que sufrir Jesús, y el pan como el que da la vida, ¿sí? El que da vida. Entonces, ahí está en la Eucaristía. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y el pez o los peces? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedan? Bueno, si bien es cierto, no se hacen presentes o no fueron estos considerados para hacer esto, como dijo Jesús, en recuerdo suyo en la Eucaristía, bien es cierto que en el cenáculo que había pan y vino, pero el pez desde entonces empezó, ya después de la resurrección de Jesucristo y su ascensión al cielo, su glorificación y exaltación, aquellos que se convertían a la fe, aquellos cristianos que en aquel entonces eran llamados no cristianos, sino los del camino o los santos, así se les llamaba. Fue hasta tiempo después en Antioquía donde se les empieza a llamar cristianos. Y para identificarse entre ellos, dada la persecución que sufrían, tenían que esconderse, tenían que ocultar su fe, como una manera de identificarse, de comunicarse unos con otros, para saberse que compartían esa fe en Cristo. Veamos la lámina que estoy presentando. Empezaban a dibujar o dibujaban un pez, como lo vemos en la lámina. El pez en hebreo se dice ixtis. Ixtis, las letras ixtis con las que se escribe pez en hebreo, forman un acróstico. Y este acróstico, sabemos lo que es un acróstico, la primera letra de la palabra pez en hebreo, ixtis, que es la I, significaba Jesús, para ir formando el acróstico. Entonces la I de Jesús, la X, Cristo, ¿verdad? La T y la I, Hijo de Dios, y la S, Salvador. Entonces, ixtis, en acróstico, se traducía en Jesús Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Entonces, para querer escribir esto, ¿qué hacían? Dibujaban un pez. Entonces es aquí en donde vemos que el pez empieza también a cobrar una simbología muy importante, como una forma de identificarse a los cristianos de manera segura, dada la persecución que sufrían. Ahora sí podemos dar lectura a nuestro primer multiplicación de los panes. La encontramos en Marcos 6:30 a 44. Leo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Acuérdense, ellos iban regresando de la misión que les había dado, en donde proclamaron el reino de Dios, hicieron milagros, sanaciones, expulsaron demonios. Entonces venían muy contentos. Él entonces les dijo: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta, así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse algo de comer. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dijeron:
5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre el césped. Es aquí donde les digo que esto evoca el Salmo 23, ¿no? Donde dice, Dios es mi pastor, nada me falta, en verdes y suaves pastos me hace descansar, me hace reposar. La gente se acomodó por grupos de 100 y de 50. Nótese, Jesús ordenó que se sentasen, que se recostasen o descansaran en la hierba, acomodándose o ordenados en grupos de 100 y de 50. Y vamos a ver en varias ocasiones que Jesús pide orden, porque Dios es orden. Dios es orden y le agrada el orden. Bueno, tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que a su vez se los sirvieran a la gente. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron 12 canastos llenos de sobra. Estos 12 canastos, pues obviamente son los 12 apóstoles. Esos 12 canastos representan a los 12 apóstoles. Quienes van a tener después, ellos lo sabrán, llegado el momento, saben la misión que tienen. ¿Y cuál es? Llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, mostrarse con compasión y con amor a los necesitados y, ¿verdad?, proporcionar el pan de vida, o sea, la Eucaristía. Seguir llevando a cabo la partición del pan o la fracción del pan, como en un principio se le llamó la Eucaristía. Entonces, recogieron los panes para que no se perdiera nada, ¿sí? Y los hombres que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Ahora bien, según la versión de Mateo, le vamos a dar lectura rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo, dice, primera multiplicación de los panes. Aquí Mateo refiere primera porque él narra una segunda. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, lo siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide, pues, a la gente para que vaya a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó, no tienen por qué marcharse, dedle vosotros de comer. Replicaron ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, traedlos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron los trozos sobrantes, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 12 al 17. Vuelta de los apóstoles y multiplicación de los panes. Ya sabemos que habían vuelto de la gran misión que Dios les había dado y venían muy contentos. Dice, cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho. Él, tomando consigo, se retiró aparte a una población llamada Betsaida. Pero la gente lo supo y lo siguieron. Él los acogía, les hablaba del reino de Dios y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Como el día había comenzado a declinar, se le acercaron los 12 y le dijeron,
despide a la gente para que vayan a los pueblos y aldeas del contorno y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: dadles de comer vosotros. Pero ellos respondieron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Es que había como 5,000 hombres. Jesús dijo entonces a sus discípulos: haced que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así y se acomodaron todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió, y se los fue dando a los discípulos, para que a su vez se los sirviera a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y se recogieron 12 canastos con los trozos que les había sobrado. Vamos a ver ahora la multiplicación de los panes según Juan, el Evangelio de San Juan en su capítulo 6, 1 al 15. Después de esto, se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, o sea, Tiberíades. Y mucha gente le seguía porque veía los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe: ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Replicó Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Comieron todos lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Lo recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron y los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir y tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Ahora, por último, vamos a darle lectura a la que es la segunda multiplicación que refiere Marcos, y nos dice: multiplicación de los panes. Por aquellos días, en vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo qué comer, llamó Jesús a sus discípulos y dijo: siento compasión por esta gente, porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y dando gracias los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas.
o sea, canastos. Fueron unos 4,000. Aquí refieren que eran 4,000 en la segunda multiplicación de los panes, 4,000 personas las que comieron y se saciaron. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos y se fue a la región del Manauta. Bueno, y por último Mateo, que es el segundo de los sinópticos, que refiere una segunda multiplicación. Multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dijeron los discípulos: ¿cómo hacemos en un lugar inhóspito con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les preguntó Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7 y unos pececillos. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió y se los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas llenas. Los que habían comido eran unos 4,000, sin contar mujeres y niños. A continuación despidió a la muchedumbre, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Conclusión. Los 4 evangelistas narran este milagro. Es el único milagro narrado por los 4 evangelistas. Y 2 de ellos, Mateo y Marcos, refieren 2 multiplicaciones de los panes. Con esto, pues creo yo haber dado una explicación de lo importante que fue este signo. Yo los invito a que en oración, en presencia de Dios, pidiendo Espíritu Santo, lean nuevamente estas citas bíblicas que acabamos de ver, analícenlas y aplíquenlas a su diario vivir. No tengan miedo, con poco Dios multiplica, con poco Dios satisface, con poco Dios hace prosperar, siempre y cuando pongamos ese poco al servicio de Dios. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero nos veamos en nuestro siguiente capítulo. Y bueno, que la paz de Dios sea con ustedes. Muchas gracias. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir, los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron le dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados,
llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres.